Pues es que no, o sea, no dijeron la verdad, todos pasaron como si fueran mayores de edad, pero no, ella es una niña inocente. O sea, que así limpia el nombre de mi hija, que ella es una niña muy inocente, que no sabía nada de eso. Pero las horas pasaban en Colombia luego de este escándalo. Luego vendría la declaración de la que creo yo fue la definitiva, la que sentenció la salida del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, la del personero del municipio de Puerto Rico, Erner Carreño, que venía recibiendo información sobre acciones delictivas como reclutamiento forzado. Desde mayo, atención, los bombardeos fueron el 30 de agosto. El bombardeo ocurrió el 30 de agosto. El presidente de la República, Iván Duque, salió a dar el parte de victoria diciendo que esto había sido una maravilla el 2 de septiembre. Y el personero del municipio de Puerto Rico, Erner Carreño, le envió notificaciones al ejército, le envió notificaciones a la misma personería y a la procuraduría de que había reclutamiento forzado de menores de edad en la zona, y lo hizo en mayo. Desde mayo, esa personería advirtió al ejército de esa situación a través de varios oficios que están incluso aportando los datos de los familiares que reportaban a sus hijos como reclutados forzosamente por parte de los GAO, y hasta la ubicación de estos menores en campamentos, los mismos que en agosto bombardeó el ejército, pese a estar demostrado en varios oficios, con fechas, con sellos de radicado, que esos organismos sí tenían conocimiento de que los niños y las niñas estaban allí secuestrados. Erner Carreño es personero de Puerto Rico y se le quiebra la voz al contar sobre las denuncias de los padres que se acercaron a denunciar que sus hijas estaban siendo abusadas por los reclutadores y utilizadas como esclavas sexuales. Bueno, aquí hay que hacer, digamos, partirlo en dos momentos la historia, antes del bombardeo y después del bombardeo. Antes del bombardeo, Andrea, como lo venía diciendo, le informaba directamente a la fuerza pública, ya que ellos mensualmente me requieren y me preguntan si tengo información sobre grupos armados en la zona, y a partir de mayo les empiezo a manifestar que en efecto que tengo conocimiento y que están reclutando niños, niñas. Las identidades de estos niños no las conocía porque la comunidad simplemente pues me informa, pero les da miedo dar información más detallada sobre quiénes son estos niños, pero sí les decía específicamente en qué zonas del área rural del municipio se están presentando estos reclutamientos forzados. Posterior ya al bombardeo que se da el 30 de agosto, los familiares, finalizando el mes de agosto, inicios de septiembre, se acercan a la personería municipal precisamente a informar que sus hijos fueron reclutados y que probablemente hayan aparecido muertos en el bombardeo que realizó y que ordenó el gobierno nacional en un campamento de la disidencia de la FARC en área rural de San Vicente del Caguán. Esos tres casos evidencian realmente lo que la personería venía denunciando durante todo el tiempo y que no tuvo eco, que solamente hasta ahora que un senador de la República lo hace al interior de un debate de moción de censura contra un ministro de Estado es que cobra la relevancia. Pero obviamente me sorprendí, me dieron la razón y es lamentable, y eso solamente son los casos que tengo documentados, pero yo sé que son mucho más los niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados por parte de estos actores armados irregulares. Es el caso pues de la niña pues con menos años, 13 años de edad, llega la madre inconsolable. Llega la madre inconsolable a la personería y no es imposible no dejarse afectar emocionalmente por el relato de ella. Y expresa que su hija estaba siendo obligada a hacer cosas que nunca había hecho. Cuando le pregunto qué fue lo que exactamente le dijo la mamá, me dice que estaba siendo objeto de planificación forzada y siendo abusada sexualmente por los comandantes de esa guerrilla. Anoche, después de conocido todo lo que ustedes han escuchado aquí en Todo Noticias Latinas, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, no tiene otro remedio que renunciar. El puntillazo final se lo daba una declaración del partido de la U, que le quitaba el respaldo al ministro y anunciaba que se uniría con el resto de fuerzas políticas, excepto el Centro Democrático, en esa moción de censura que se votaría o que se va a votar, inclusive aún el ministro haya renunciado, el próximo miércoles, donde pues la salida del ministro por
esa vía parlamentaria está asegurada. Su renuncia la dio a conocer el presidente Iván Duque en un Twitter donde habla de la labor de sacrificio del ministro al frente de esa cartera, pero no dice nada del sacrificio de los menores de edad bajo las balas del Ejército y del Ministerio de la Defensa. Me permito informar que he aceptado la renuncia de mi indefensa Guillermo Botero. En nombre de los colombianos y equipo de gobierno quiero agradecerle por su compromiso y sacrificio y liderazgo en el sector. Gracias a su gestión logramos excelentes resultados en estos 15 meses. También escribió el presidente Duque. Luego de aceptar renuncia de Guillermo Botero, designado como ministro de Defensa encargado al general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las fuerzas militares. Y ahí es donde está el problema, porque ahora quien se queda al mando de la tropa es el general Luis Fernando Navarro, el general que comandó la operación, porque es el comandante de las fuerzas militares junto con el ministro de la Defensa. El mismo que decía en rueda de prensa que el ejército no tenía conocimiento de la presencia de esos niños en el campo bombardeado. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo El Pucho. Ese personaje, ese militar, es el que se queda al mando de toda la tropa. Pero más allá de la salida del ministro, es aberrante las reacciones de algunos personajes de la vida nacional, todos ligados a la ultraderecha, como el senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Saben qué escribió Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter refiriéndose a ese bombardeo? ¿Los uribistas saben qué escribió este sátrapa después de conocido absolutamente todo? Abro comillas. Si hay unos niños en el campamento de unos terroristas, ¿qué supone uno?, se preguntaba el expresidente. Si hay unos niños que están en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno? ¿Llegarían allá por su curiosidad a jugar fútbol o fueron reclutados por los terroristas? Es decir, es la revictimización de las víctimas. Unos niños que han sido objeto de secuestro por parte de los grupos armados que no ha sido el Estado capaz de contrarrestar. Unos niños que han sido reclutados para servir sexualmente, inclusive, a esos integrantes. Unos niños que han sido bombardeados por las armas del Estado. Y resulta que las palabras que tiene un expresidente de la República y un senador es que si esos niños estaban ahí, ¿qué supone uno?, se pregunta él. ¿Qué supone uno? Y escuchen lo que dice el personaje más adelante en una entrevista en la radio. Cuando el gobierno no dijo que había menores, al momento cuando ya por el reconocimiento de los cadáveres se supo que había menores, entonces eso genera dudas. Entonces aprovecha mucha persona para decir que fue un operativo contra menores, como lo dijo anoche el senador citante. Digo que el gobierno, al haber estudiado el operativo, sabía que había menores. Mentiras, eso no es cierto. Yo creo entonces se da lugar a eso porque no se comunicó a tiempo. O sea que Álvaro Uribe no cree en la versión del personero que tiene oficios con sellos de radicado sobre las denuncias que hacía en mayo del reclutamiento forzado, de la presencia de esos niños, de los campamentos donde se encontraban, que fue precisamente los que bombardeó el ejército. Pero uno piensa que puede haber, por ejemplo, más sensibilidad en una mujer, en la vicepresidenta de la República, ella también es madre. Y resulta que no, esta persona que es una de las más corruptas del país, pues resulta que lo que dice... Escuchen lo que dice la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Lo que sí es evidente es que quienes más están exigiendo hoy en el Congreso la renuncia del ministro son aquellos que guardaron silencio frente al reclutamiento de niños por parte de las FARC y son aquellos que no le han exigido ni un solo día la verdad frente a todos los niños víctimas del conflicto. Y así se la pasan los uribistas. Ahora esa es la reacción de la gente. Yo ayer escuchaba a los medios de comunicación colombianos porque ahora resulta que hay una nueva modalidad especialmente en las radios, ¿no? Empiezan a poner un hashtag y empiezan a hablar